Bienvenidos, comunidad. El día de hoy nos adentramos en las sombras de la noche con una historia que te dejará sin aliento. Una historia de terror real, de desapariciones y de criaturas que acechan en la oscuridad, haciéndonos sentir un miedo escalofriante. Prepárate para escuchar la historia de Mai, una joven que ha presenciado el horror de cerca y te hará vivir el terror como nunca lo has experimentado. Prepárate para enfrentarte a la oscuridad y al relato de los monstruos acechando en la oscuridad. Historia escrita y adaptada por De Villarreal. Mi nombre es Mai, y desde hace un tiempo empezaron a ocurrir raros acontecimientos en mi ciudad. Frecuentemente salía en las noticias cómo muchos niños desaparecían o su familia y amigos eran brutalmente asesinados de formas aterradoras. La mayoría tenía herida de garras o colmillos en el cuerpo, o habían sido devorados por criaturas extrañas. Otros podían aparecer apuñalados o golpeados, o directamente no aparecían por ningún lado. Yo experimenté y sigo experimentando algo parecido. Cuando yo tenía 11 años, mi padre desapareció. Fue algo muy traumático para mí, ya que la policía investigó en nuestra casa y encontró rastros de sangre en su habitación, lo que significaba que posiblemente se trataba de un secuestro o de algo mucho peor. Pasaron semanas investigando el caso de mi padre, pero al final cerraron el caso por falta de pruebas y simplemente lo dieron por desaparecido. Luego de unos años, cuando yo tenía 17 años e iba en sexto año de secundaria, tenía una vida social muy buena. Había adoptado a mi mascota llamada Nir, un perro pastor alemán el cual cuidé con todo mi amor y al cual me apegaba cada vez más cuando sufría por algo. El 1 de noviembre de ese año estábamos contentos porque faltaban unos días para terminar la secundaria y hacer nuestra fiesta de egreso. A mí me faltaba solamente que me pusieran las notas en mi libreta. Y cuando me entregaron mi libreta con mis notas ya puestas, salimos al recreo. Mientras yo fui a comprar a la tienda de la escuela, se escuchó un grito por toda la institución. El grito venía del baño. Una niña de primer año salió gritando desesperadamente. Repetía una y otra vez que Larissa estaba muerta. Inmediatamente las profesoras fueron al baño de mujeres, pero ellas también gritaron de horror al ver la terrible escena. Luego de unos minutos llegó una ambulancia. Los compañeros le preguntaron a esa niña qué era lo que había visto. Ella dijo que Larissa estaba muerta al lado del inodoro. El cuerpo prácticamente estaba mutilado, como si un animal la hubiese atacado y se hubiera comido sus órganos. Ella decía que algo seguía a Larissa y aseguraba que fue Rat, al igual que una niña que aparecía como testigo en las noticias asegurando que fue Rat. Supuestamente Rat es una de las criaturas que son culpables de la desaparición de algunos niños y de asesinar brutalmente a sus víctimas. Rat es una pesadilla hecha carne. Su cuerpo, aunque deforme, conserva una vaga silueta humanoide, pero retorcida y grotesca. Su piel, de un gris nauseabundo, está cubierto por cicatrices y úlceras, y sus dedos largos y huesudos terminan en garras afiladas como si fueran navajas. Sus ojos son rojos y brillantes, y su boca es una grieta grotesca en su rostro. Está llena de dientes amarillentos y puntiagudos,
capaces de desgarrar la carne con facilidad. También hay algunos casos en los que se ha logrado ver a la mujer del saco rojo, el hombre erizo y el hombre alto de cuernos negros. Mientras regresaba a mi casa, me detuve en el parque para escribir y dibujar un rato. Trataba de investigar todo acerca de esos hechos, porque era sorprendente. Eran hechos que sucedían siempre y nunca se encontraba el culpable. Siempre eran descripciones sobre criaturas o humanos aterradores. En un momento sentí que algo me miraba. Miré a un lado y me pareció ver algo escondiéndose detrás de un gran árbol. Cuando me acerqué a ver qué era lo que estaba ahí, no había nadie. Sentí una sensación rara y aterradora, así que agarré mis cuadernos y fui rápidamente a casa. De camino me encontré con el chico que me gustaba. Me preguntó si quería hacer algo después del egreso. Yo le dije que si solamente estaba él, seguramente que sí. Cuando llegué a mi casa, mi mamá se mostró preocupada. Yo le dije que estaba bien y que tuve miedo de lo que le pasó a esa niña y lo que estaba pasando en la ciudad. Parecía como si mucha gente se pusiera de acuerdo para matar. Mi madre me dijo como siempre que no ande sola por ningún lado, que siempre esté cerca de alguien y lleve un gas pimienta. Fui a la cocina y había un hombre extraño en la casa. Sentí un poco de miedo, pero mi madre tranquilizó mi temor diciendo que ese era su novio Enrique. Lo había traído a casa para que me lo presentara. Enrique me saludó y le devolví el saludo respetuosamente. Comimos los tres y lo conocí un poco más. Era un tipo bastante bueno. Era economista y muy elegante. Él me elogió porque mi madre le mostró mis calificaciones escolares que eran muy altas. Realmente me sentí bien. El día de mi egreso tuve una pesadilla con mi padre. Soñé como algo que no pude reconocer se lo comía. Me levanté muy asustada, ya que al final del sueño esa cosa me agarró del brazo y me tiró al suelo. Para cuando llegó el momento de mi egreso, pasé al lado del chico que me gustaba. Había tenido citas con él anteriormente y esa noche le iba a pedir que sea mi novio. Agustín era el chico más inteligente y adorable. Bailé con Agustín y realmente la pasé bien ese día. Enrique no fue a la fiesta, no contestaba los mensajes de mi madre. La noche terminó y el lugar ya estaba por cerrar. Agustín había tomado demasiado. Tuve que ayudar a sus padres para guiarlo al auto y que lo lleven a su casa porque estaba completamente perdido. Se había quedado dormido en el asiento de atrás. Me quedé tranquila, así que también fui a mi casa. Al final no pude declararme a Agustín, pero estaba segura de que nos volveríamos a ver muy pronto. Fui a dormir sin pensar en lo que sucedería la mañana siguiente. Al día siguiente me desperté y mi madre llorando tomó valor para contarme dos noticias aterradoras. Hija, encontraron a Enrique en su casa. Él se suicidó. ¿Pero por qué? Si él tenía una buena vida y se le veía tan feliz, no puede ser. ¿Y cuál es la segunda noticia?, le pregunté. Hija, me duele decirte esto, pero el auto donde iba Agustín se estrelló. Empecé a llorar. Relacioné esto con los casos de asesinato y desapariciones. Sí, es como esas desapariciones. Lo estuve estudiando. Ahora debe haber algo persiguiéndome.
Mi madre me calmó. Ella tampoco sabía qué decir, pero mi madre no me contó toda la verdad sobre el caso. A ella le llegó un video desde el celular de Enrique. Ese video era de Enrique siendo estrangulado hasta morir por una mano humana retorcida que le cubría todo el cuello. Ese video vino incluido con un mensaje que decía: no quiero que ella tenga otro padre, solo yo seré su padre. Si traes a otra mala influencia para ella, lo mataré como a este o como al anterior. Mi madre, mientras se lamentaba y mientras yo estaba en casa, lloraba muy fuerte. A la noche yo estaba relacionando los casos. No podía dormir por miedo. Incluso llevaba un cuchillo debajo de mi almohada. Cerré la puerta y las ventanas. En ese momento decidí entrar en mis redes sociales. Vi que en un noticiero hablaron del caso de Agustín. Al principio no lo quería ver, pero la curiosidad me ganó. Lo leí y me aterré, ya que con eso y la muerte del novio de mi mamá, confirmé que algo estaba detrás de mí. Decía que, según el médico forense, el joven que iba en el asiento de atrás no murió por el choque, sino que murió desangrado por lo que parecían ser varios cortes con cuchillos afilados. Esto se trataba de un homicidio. Hay algo que conecta todos los casos, y es el miedo o las pesadillas. Todas las víctimas de casos parecidos siempre le tenían terror a algo en específico o tuvieron pesadillas con algo en particular. Y ese algo los terminaba matando o los terminaba desapareciendo. Entonces esto pasó por esa pesadilla. En ese momento escuché a mi madre gritar de dolor y miedo. Mi perro Nir, que estaba conmigo, empezó a ladrar a la puerta. No pude moverme por el terror intenso. Estaba paralizada. De la nada todo fue silencio hasta que escuché a alguien o algo dando pasos. Venía a mi habitación. En ese instante tomé el cuchillo que había escondido. De la nada hubo otro silencio aterrador, pero pude ver algo en el pasillo lleno de oscuridad, una silueta de alguien, y no podía ser de mi mamá, porque medía más de 2 metros. Mi perro Nir por primera vez tuvo terror, pero aún así seguía ladrando y estaba dispuesto a defenderme si algo me tocaba. Esa cosa caminó lentamente a mi habitación. Colocó sus retorcidas manos con sus garras que parecían literalmente largos cuchillos metálicos capaces de cortar carne con facilidad. Su vestimenta era negra, parecía la de un payaso, y su inolvidable rostro no era perturbador. Era el rostro de un hombre despeinado sonriendo de manera muy forzada, como si lo estuvieran obligando a estar feliz. Después me di cuenta de que ese rostro era la cara arrancada de mi padre. Hola, preciosa, perdóname. Le dije a tu madre que no te acerque a ninguna mala influencia. Ella siempre fue el problema, pero ahora ya no molestará. Yo no hablé, me quedé paralizada. Pensé en que confirmé mis sospechas. Él representaba mi pesadilla sobre mi padre. No es eso, estás confundida, me dijo esa cosa con una voz aterradora. ¿Acaso no lo recuerdas o es que quieres olvidarlo? Yo no nací de tu pesadilla, yo nací del miedo que le tenías a tu padre, cuando él empezó a venir borracho y te pegaba a ti siendo una niña. Tu madre, que era una inútil, se dejaba pegar. No te cuidó de él, pero yo sí.
Ese joven con el que salías también se emborrachaba, así que también me ocupé de él. Yo no pude decir nada. No te preocupes, pequeña. Ese lindo perro es un hermoso acompañante y guardián para ti. No necesitas nada más. Mientras tanto, ningún sujeto alcoholizado te atacará y no tendrás un mejor padre mejor que yo. Esta es una criatura nueva. Nunca antes se había visto y su sola presencia causa un miedo visceral, una sensación de terror que se apodera del corazón y paraliza la mente. Esa criatura es un presagio de muerte, un recordatorio de que incluso en las ciudades más brillantes la oscuridad puede acechar, y lo que se esconde en ella puede ser mucho más horrible de lo que jamás podríamos imaginar.